Entonces tenemos dos opciones: comenzar a poner un poquito de luz sobre esa habitación oscura de la muerte, sabiendo que nunca va a estar totalmente iluminada, porque nadie sabe, ¿sí? Nadie sabe, nadie tiene estas certezas sobre la muerte. Y la otra es aprender a caminar un poquito más cómodos en esa oscuridad, ¿sí? Que a eso yo lo llamo plenitud, ¿sí? Plenitud no significa que todo salga bonito y todo sea chévere, sino que lo que sea que la vida me entregue, yo lo viva con plenitud. Y si en este momento me entregó la oscuridad de la muerte, pues me permito vivirla con plenitud. Hola, bienvenidos al podcast Grief, Gratitude and the Gray in Between, historias de duelo y gratitud. Este podcast fue creado para explorar los sentimientos de pérdida y duelo que se viven en diferentes momentos de la vida cuando pasamos por cambios y transiciones drásticas que literalmente nos sacuden hasta lo más profundo de nuestro ser y nos hacen vivir procesos de duelo. Es mi intención que la gente se sienta un poco menos sola en sus procesos de duelo al escuchar historias inspiradoras de otros que han tenido trayectorias similares. Soy Kendra Rinaldi, tu anfitriona. Aquí les va el episodio de hoy. Qué rico tener aquí a Camilo Rusi hoy para charlar con él. Camilo es el fundador del Congreso Internacional de Cierre de Ciclos, que es el evento que por primera vez en la historia reunió 20,000 personas para hablar abiertamente sobre la muerte y aprender a vivir en paz, de duelos, de cierres de ciclo. Camilo es acompañante de duelo y también es guía de libertad personal. Él es líder de la educación sobre la muerte y se entrenó como ingeniero, pero ya hace más de una década se dedica al desarrollo humano. Y vamos a empezar a charlar aquí y averiguar de cómo fue que cambiaste un poquito toda tu trayectoria de vida como ingeniero y ahora a todo lo que haces. Bienvenido, Camilo. Kendra, muchísimas gracias por tenerme aquí. Qué emoción estar en este podcast que admiro tanto. No sabes cómo lo he consumido. Me encanta, me encanta. Y, y pues es un honor estar aquí contigo. Muchas gracias por esta invitación. Y gracias a vos, aquí, a vos, a ti, a ver, te toca hablarte de tú, si sos de Bogotá. Ay, gracias. Yo, yo Las de entiendo Caleña, que todas. las Ah. entendés todas. Gracias a vos por estar aquí y acompañarnos y ahora compartir también un poco más. Yo pues que recientemente te encontré por Facebook cuando te comunicaste conmigo y cuando vi tu página, yo decía, "Ay, Dios mío, pero es que opinamos muchas cosas tan similares y esa es la cosa que me he dado cuenta con todo este proceso, que en el último año, desde que lancé el podcast y desde que estoy hablando más de procesos de duelo, que lo empecé a hacer porque pensaba que era algo que necesitaba ser hablado y ahora que estoy en ese espacio y que sigo a personas en Instagram y cosas así, me doy dando cuenta que muchos pensamos en una manera muy similar y que de verdad es una necesidad que vimos muchos, ¿no? De que y hay ahora bastante información, pero lógicamente que hay mucha gente que todavía no sabe que hay toda esta información, estas conversaciones que estamos teniendo todos sobre tanto la muerte como sobre procesos de duelo. Entonces, súper contenta Absolutamente. aquí de charlar contigo. Entonces, hablemos un poco así, ya vayamos a la parte de que la gente te conozca un poquito más. Entonces, Claro. dónde vives, dónde estudiaste, qué estudiaste y luego ya pasamos al presente de qué es lo que Súper, estás súper. haciendo. Bueno, yo nací en Colombia, vivo en las afueras de Bogotá, en una parte como un poco más natural, pero pues me la he pasado viajando los últimos años. Ahorita la pandemia me tiene un poco quieto, pero estuve viviendo en México, en Brasil, en Estados Unidos y todo el tiempo dedicado a este tema del desarrollo humano. Yo no me entrené formalmente en el tema del desarrollo humano, me entrené fue como ingeniero ambiental, imagínate. Entonces, claro, es un salto grande, entre comillas, pero de la ingeniería
esta mentalidad como un poco sistémica le hace mucha falta a la parte del desarrollo humano, que a veces es como, entre comillas, muchas comillas, muy hippie, ¿no? Como un poco volado. Entonces, pues me ha servido infinitamente el entrenamiento como ingeniero y yo digo que la vida como que si uno se deja, lo va empujando a donde debe estar, ¿sí? Y yo siento que debo estar justamente donde estoy acá, acompañando estos procesos de duelo, impulsando la educación sobre la muerte, impulsando el tema de la gestión de las emociones, del amor propio y bueno, todos estos temas como tan profundos, tan humanos, pero yo los empujo de manera un poquito más práctica, sistémica, muy ingenieril, pues. Entonces, sí, la vida de a poquitos. Yo sí ejercí un tiempo en ingeniería y después como que la vida me dijo, pues, mira, fíjate que esto no es lo tuyo. Sí, yo soy una persona muy de personas, muy de empatía, de comunidad, de hablar, de conversar, de conectar, y pues ni por ingeniería ni por ambiental encontraba eso. Entonces yo vivía como una frustración constante y además había como no sé, me encontré en esa época con un montón de corrupción en ese gremio, entonces yo dije, esto no es lo mío y empecé a hacer lo que decía el corazón, o sea, suena, eso sí se suena hippie, pero yo empecé a hacerlo y hice varios voluntariados, trabajé con emprendedores sociales, estuve viajando por el mundo y poco a poco la vida yo viviendo la vida de una manera consciente, ese fue como mi entrenamiento en relaciones, en amor propio, en gestión de emociones, después en el duelo. Entonces, como que poco a poco, y créeme, si yo miro hacia atrás, me es difícil conectar los puntos porque son tan variados y tan locos, pero como que siento tanta congruencia en el estado presente de hoy, ¿no? Ese sí fue como a grandes rasgos el camino. Sabes, Camilo, cuando estabas hablando, cuando dijiste que la vida, si uno se deja, lo va encaminando donde uno debe ir. Mm, Esa parte no sé si lo dije exactamente como lo dijiste, pero esa parte me llama la atención porque es muy cierto, o sea, es como que uno va teniendo como pistas, ¿no? A través de su vida que le van dando a uno como esas migajitas, como ¿cómo se llama? El Hansel y Gretel, y las ah, migajitas de sí. pan que van recogiendo para encontrar para encontrar su camino más o menos, y que si uno se va dando cuenta de esas cosas, lo van guiando a uno en la dirección que es. Entonces, sí, yo sé que dijiste que es difícil atar los puntos de cómo fue que llegaste más o menos donde estás, pero ¿cuál fue, si te acuerdas, tu primer, por decir, no sé si exposición a esa parte de desarrollos de crecimiento Mm. personal, si te acuerdas de la primera interacción que tuviste con alguien y que dijiste, wow, esta fue como mi primera pista de que por aquí voy? Claro, claro. Bueno, fueron muchas y fueron muchas crisis. Yo siempre digo que uno puede aprender o por sufrimiento o por discernimiento y yo durante gran parte de mi vida aprendí por sufrimiento a las patadas, como decimos en Colombia. Y sí, fueron crisis que si las vemos desde este momento, desde esta perspectiva, desde una perspectiva amplia y panorámica, pues eso son cosas que le pasan a todo el mundo, como una ruptura de pareja, como la muerte de un ser querido, como un cambio de vida en cuanto a cambio de ciudad, cambio de trabajo, en fin, cosas que le pasan a todo el mundo, pero en ese momento uno las vive como si fuera, wow, la crisis más grande del mundo. Yo siempre he dicho que dolor es dolor sin importar de dónde viene y por qué es. Entonces, esas crisis durante mi vida, sobre todo los primeros años de adultez, pues las viví de manera muy inconsciente, desde un lugar de mucho victimismo y obviamente sin darme cuenta. Yo no creo que nadie que asuma un rol de víctima lo haga a propósito. Entonces, después de muchas crisis, por ejemplo, enfoquémonos en la de pareja, que es una como tan tangible que probablemente todos en algún momento hemos enfrentado. Muchas de mis relaciones de pareja terminaron por un miedo muy profundo al abandono que yo tenía marcado y que tengo marcado. Es un miedo con el que hice las paces, no que eliminé, sino con el que hice las paces. Pero claro, durante las primeras relaciones yo nunca lo sentí, nunca lo viví de manera consciente. Yo simplemente
buscaba literalmente echarle la culpa a la otra persona de por qué se terminó nuestra relación, hasta que un día yo me puse a mirar hacia atrás y me acuerdo justo dónde estaba en un lugar como de la naturaleza. Y miré hacia atrás a todas mis parejas y yo dije, pero ¿qué es lo que tienen en común todas que no logramos la relación? ¿Será que es que viajan tanto? ¿Será que es que no sé, yo las atraigo de tal forma? Y no tenían nada en común excepto yo. Entonces, Ah, eso está buenísimo porque tienes toda la razón, que a veces uno sí está mirando si hay un patrón dentro de las personas, algo que los ata, claro, pero te diste cuenta que eras tú. Okey, sí, o bueno, sea, sigue todas ahí, ya tenían estoy dos intrigada, ojos y, estoy y yo. intrigada. Entonces, ahí fue cuando yo dije, wow, ok, si lo único que ellas tienen en común soy yo, pues por un momento, y a pesar de que a mi ego le duela profundamente, voy a voltear el reflector de luz que lo tenía hacia ellas, hacia afuera, y lo voy a voltear hacia mí. ¿Sí? Y ahí fue que comencé a reflexionar y no fue una iluminación, no fue un trabajo de años, simplemente fue un trabajo de reflexión, de darme el tiempo de ya no reflexionar sobre lo de afuera, sino sobre lo de adentro, de Ujú. escribirlo. A mí me sirve mucho escribirlo a mano y, y ahí descubrí ese miedo profundo al abandono. Sí, que después, más adelante, comprendí que es un miedo con el cual todos llegamos, ¿sí? En nuestra evolución, en los 200.000 años de evolución que hemos tenido como especie, abandono era igual a muerte, ¿sí? Si tu tribu te abandona, quedas como muy vulnerable ante el clima, los predadores, la hambruna, etcétera, y lo más probable es que murieras. Entonces desarrollamos intrínsecamente este miedo al abandono. Claro, hay personas que lo pueden tener más marcado que otras y sobre todo cuando reprimimos ese miedo al abandono se marca más, profundiza más. Y bueno, toda esta historia es muy chistoso porque yo dije, bueno, descubrí mi miedo al abandono, ahora sí. O sea, ya voy a tener las mejores relaciones, mi siguiente pareja ya no va a sufrir estos conflictos que yo genero a raíz de miedo al abandono. Pero como te lo imaginas, pues no fue así. Toma Uno cree práctica, que, ponerlo en exacto, uno cree que práctica. solo haciendo conciencia, como que ya, las cosas Ujú. funcionaron, pero no. La conciencia es un primer paso, pero también llevamos como una inercia de toda nuestra vida, pues haciendo las cosas de cierta manera. Y me acuerdo también perfectamente en este momento, yo estaba conduciendo un carro y ella estaba al lado y de alguna forma, no me acuerdo bien, percibí que la relación se iba a terminar de alguna manera, porque yo iba a viajar, porque ella iba a hacer una decisión de educarse en otro lugar, algo así. Y empecé a sacar conflictos como Houdini, o sea, así por arte de magia, y empecé a traer conflictos de la nada. Pero entonces estaba yo ahí en el asiento del conductor y mi conciencia estaba ahí atrás mirándome y diciendo, pero ¿qué estás haciendo? No entiendo qué estás haciendo si ya sabes qué es lo que estás haciendo, Saboteando, estás saboteándote. saboteando. Sí. Ujú. Entonces hay una etapa en todos estos procesos de desarrollo humano en que yo la llamo incompetencia consciente. Yo todavía hago las cosas de manera, entre comillas, incompetente. Yo sé que es una palabra un poco fuerte, pero simplemente no hago las cosas como sé que me convienen o que nos convienen, pero soy consciente de eso. Y en Ujú. esa etapa es muy difícil porque no puedo hacer nada al respecto. Tengo tanta inercia y todavía me dejo llevar tanto por esa inercia evolutiva que no puedo hacer nada al respecto. Y bueno, desde ahí yo dije, bueno, la respuesta no es solo hacer conciencia, la respuesta es hacer conciencia y poner en práctica y tener compasión en el proceso. Y ahí me fui sumergiendo y sumergiendo en estos procesos. Y claro, por haberlos vivido tan íntimamente desde la experiencia, entonces podía compartir si es que alguien me pedía apoyo. Eh, entonces, así empezó todo, con estas crisis. Es que, ¿sabes? Cuando la gente dice, y tú dijiste, o sea, yo no estudié para hacer esto, yo no estudié, pero qué más universidad que la vida, ¿no? De Para acuerdo. uno aprender ciertas cosas y las vivencias, porque entonces uno se está relacionando ante otra persona basado en experiencia propia,
que así sea que la otra persona, tal vez la forma como la vayan a asimilar su proceso de duelo, o sea por término de una relación, o porque se terminó un trabajo, o porque falleció alguien, vaya a ser un poco diferente, tiene uno el nivel de empatía, ¿no? Ya ahí de relacionarse ante esta otra persona porque uno ya ha vivido este tipo de dolencia o vivencia o lo que sea, y Ujú. crecimiento, y por eso es que tiene ese punto de relación. Entonces, súper valioso todo lo que estás diciendo. Ahora, ¿qué tip, qué consejo darías o cómo empezaste a darte cuenta? Bueno, cuando ya lo voy a poner en práctica, aquí estoy oyendo mi conciencia mirándome aquí en la silla de atrás, digamos la silla de atrás en la vida, por decirlo así. Ya después tal vez se movió la conciencia a la silla del lado y no la de atrás, Sí, cuando estás manejando. Cuando estás observando a tus pensamientos negativos y la parte ahí del ego ahí como que tratando de envolverte en el cuento o de sabotearte o de victimismo, y la conciencia está ahí como observando tu ser, pues tu ser interior, tu ser, tu alma, mirando aquí, observando y diciendo, oye, ¿qué te pasa, Camilo? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces allí en ese momento como para empezar a callar un poquito más? Y ahora, lo que dijiste es muy cierto, eso no pasa siempre y pasa con práctica, y puede ser que uno ya lo practicó y luego después otra vez vuelve y pasa un año y hay una situación en la que le ganó a uno la otra conversación, ¿no? Siempre pienso en los dos, pues, el angelito y el diablito en los muñequitos, ¿no? Que uno veía sí, chiquito, sí, 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 sí. sentados en los, en los hombros del personaje. Entonces, cuéntanos un poco de ese proceso, de cómo callas un poquito esa voz. Es súper interesante lo que preguntas. Yo trato siempre de estructurar un poquito las cosas para comprenderlas yo y después así las comparto. Y este proceso de que esta conciencia que nos observa, que somos nosotros mismos observándonos, no es muy diferente al proceso que yo utilizo para acompañar duelos y para acompañar personas que en general están viviendo épocas dolorosas de su vida. Yo lo he dividido en tres pasos. El primero es comprender, Ujú. ¿sí? Este primer paso es absolutamente clave porque no es entender, no es que en mi mente yo puedo explicarlo o puedo decirlo, es que en mi ser, en mi emoción, en mi forma de actuar, casi que como si me metiera dentro de esa persona y trato de comprenderla. ¿Sí? Hay una frase muy hermosa que sale en una película que se llama El juego de Ender, Ender's Game. No es muy buena la película, pero la frase es maravillosa y la frase es, cuando comprendo a mi enemigo lo suficientemente bien como para vencerlo, entonces también lo amo. A mí esa Mm, frase me marcó porque es verdad, tú si comprendes algo realmente no puedes luchar contra eso, lo entiendes. Y entiendes que si tú fueras esa persona, em, y si hubieras crecido con las mentalidades, en las situaciones, circunstancias, papás, todo de esa persona, estarías haciendo exactamente lo mismo. Acá el ejercicio, cuando yo me observo a mí mismo, es comprender por qué yo estoy obrando de esta manera, que tiene mucho que ver con lo que hablábamos de la evolución, de los miedos, del miedo a la muerte, que es raíz del miedo al abandono, el rechazo a la soledad, al maltrato, etcétera. Entonces, cuando yo logro este primer pasito de comprender, eso me ayuda al segundo paso, que es la ausencia del juicio, es dejar de juzgar. ¿Sí? Y el juicio, en Colombia tenemos el dicho de que hay que ser juicioso, pero no me refiero a ese juicio. Juicioso en Colombia es como tenemos que hacer la portarse tarea, bien, ser portarse responsables, bien. portarte bien, Mm, pero no, acá el juicio me refiero a hacer una división, ¿no? Como esto es bueno, esto es malo, esto no soy yo, esto sí soy yo, esto es separado de mí, ¿no? Entonces, cuando yo le quito el juicio a, por ejemplo, en este caso de estoy autosaboteándome, el primer juicio que hago, así automáticamente, es autosabotearte es malo, ¿sí? Sabotearte es malo. Y entonces esa carga
de que algo es malo y de que estoy haciendo algo malo, desencadena un montón de otros sentimientos, como el de culpa, por ejemplo, como el de rabia contra uno mismo, como el de a veces victimismo, porque entonces empiezo a proyectar todo eso que siento en el otro o en la otra. Entonces, cuando yo simplemente me voy a la raíz, que es el juicio, y lo elimino y digo, esto no es malo, tampoco es bueno, tampoco es ideal, tampoco es perfecto, simplemente es, Es, es. es, Ajá. es que sí. Entonces, ya comprendí, ya eliminé el juicio, que justamente el Dalai Lama dice que el amor es la ausencia del juicio. Entonces ya estoy en un entorno de amor, ¿sí? Y ya puedo llegar al tercer paso, que es acompañar. Y ojo que acá es acompañar, no es controlar. Porque claro, entonces la mente analítica y controladora lo primero que quiere hacer es arreglar. No, pues Camilo está siendo un saboteador terrible, está proyectando su miedo al abandono, entonces vamos a arreglar a Camilo, porque Camilo está mal. Entonces fíjate que para poder querer arreglar algo, lo que tenemos que Viene un juicio. pensar, exacto, tenemos que Hay tener un ese juicio de que estamos mal. Y no sí, sí, estamos sí. mal, simplemente estamos pasando por una circunstancia que puede ser incómoda, ¿sí? Entonces, cuando esa conciencia que está ahí sentada al lado o atrás en el carro me observa, me comprende, no me pone juicios, entonces ya me puede acompañar y se vuelve hasta chistoso. ¿No? Se vuelve como este observador está diciendo, mira, mi avatar, este cuerpo de carne y hueso, Camilo, está haciendo un desastre y nos estamos dando cuenta, está haciendo un desastre, pero ya lo está viviendo con ligereza, con compasión, hasta con humor, ¿sí? Y claro, y le va a doler este desastre, pero es una oportunidad de la vida que te dio de sentir ese dolor, esa tristeza, ese abandono. Y ya desde ese lugar de compasión, ¿sí? Desde esa energía mucho más sutil, entonces las cosas comienzan a desenvolverse solitas. ¿Sí? Yo Ujú. siento que lo que frena todos estos procesos, tanto de duelo como de desarrollo humano, es la lucha, es el buscar eliminar, el buscar detener, el buscar luchar contra lo que ya es, ¿sí? Y ese miedo que estoy sintiendo y esa acción que estoy tomando ya es. Entonces, si yo dejo de luchar contra eso, puedo abordarlo desde un lugar mucho más amoroso. No, lo que dices de la parte de la lucha es algo supremamente válido en en muchas cosas en la vida que lo noto. Por ejemplo, hasta, y esto va a ser un poco controversial lo que voy a decir, creo yo, no sé, tal vez para algunas personas. En mi, en mi, en mi pensamiento, en mis vivencias, por ejemplo, mi mami falleció de cáncer, ¿no? Ujú, Entonces, a veces, como el decir luchar contra el cáncer, si le pongo tanta energía a algo que quizá me causó dolor, esa oposición a sí misma también está creando más valor ante esta cosa que me causó dolor es como por decir, como el resentimiento, cuando dicen como que resentir a alguien, que dicen es como uno mm, tomarse el veneno y pensar que la otra persona se va a morir. Así siento que a veces es uno tener como que tanta rabia y tratar de luchar, por decir, contra una fuerza que le ujú, causó a uno dolor. Es como ujú. que te está haciendo daño es a ti mismo, ¿no? No sé, ¿qué piensas con esta observación? Que nunca lo he dicho así, porque especialmente con algo que, como te digo, quizás sea un poco controversial, porque muchas personas, uno está tratando de buscar, digamos, la respuesta y soluciones a situaciones, pero tienen que venir de una manera, de un aspecto de amor y no por el miedo ni por el dolor necesariamente. Sí, 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 es que estoy absolutamente de acuerdo. Creo que como por el contexto social del cual venimos, que son guerras, que son conquistas, que son un montón de actos violentos, pues tenemos en la cabeza que hay que luchar, ¿sí? Y es una mentalidad no solo masculina del guerrero, sino es de todo el mundo. Y esa lucha como es una mentalidad, las mentalidades se traducen en todas nuestras acciones, no solo en las referentes a la lucha de que si yo voy a tener un enfrentamiento físico con alguien. Y entonces
de pronto creímos que para ser exitosos en la parte profesional hay que luchar, hay que sufrir, hay que trabajar muy duro. ¿Y cuántos ejemplos no hemos visto de que eso no es tan así siempre? Y puede que sí, y a veces sí hay que trabajar, pero no es siempre así la lucha. Y este tema que entiendo perfectamente que pueda generar como cierto ruido en las personas que estén viviendo un proceso de cáncer o que un familiar esté en un proceso de cáncer. Y, y claro, se pueden estar preguntando, pero ¿cómo así que no tengo que luchar contra esto que está pues literalmente matando a mi ser querido o matándome a mí? Ujú. Y hay algo ojo, acá no lo digo desde la experiencia porque no he tenido un proceso de cáncer yo, pero esto sí lo digo desde la experiencia con el duelo. Yo, por ejemplo, para el duelo nunca lucho contra el duelo, porque cuando se lucha contra el duelo se alarga, se fortalece, se puede silenciar y puede generar un poquito de alivio, pero en el largo plazo pues explota y explota normalmente físicamente, ¿sí? Entonces eso con respecto al duelo, pero también con respecto a la enfermedad, que la enfermedad pues es un malestar que normalmente es un síntoma de algo. Y si yo lucho contra eso, es como si llega, y no sé si has escuchado esta historia, no me acuerdo ni qué rey era, pero llega un mensajero a darle una muy mala noticia al rey, que el otro rey le va a declarar la guerra, etcétera, y el rey mata al mensajero. Como dice, pues ahí viene lo de don't kill the messenger, ese Don't saying. kill the messenger, Don't kill the exactamente. messenger. Exactamente, no mates el mensajero porque no tiene nada que ver, es un mensaje. Y si no escuchas ese mensaje, pues entonces, pues lo que sea que te está dando en el contenido del mensaje, pues te va a hacer mucho daño. Entonces yo trato como de cambiar este lenguaje, porque ya con solo cambiar el lenguaje comienza a cambiar la psique también. Por ejemplo, en el caso del duelo, yo nunca digo vamos a superar este duelo, sino vamos a integrar. Integrar es una nueva condición, te hiciste una herida, puede ser psicológica, mental, emocional o física inclusive, pero ya la tienes, ¿sí? Entonces vamos a integrar y vamos a adaptar también tu vida a esta nueva herida. Em, entonces, con el luchar contra el cáncer, pues Es que puede es ser que un yo sé que poco estoy diciendo difícil, sí, pero la palabra, por ejemplo, allí pero yo sé, cierto que yo nunca lo he dicho a propósito, esta es la primera vez que estoy diciendo algo así, sí. es solamente que lo he pensado y me lo hiciste pensar ahorita que estabas diciendo y lo mencioné, y ahora no sé, ¿será que me voy para atrás o no? Pero sigue tu Es que, pensamiento, a es ver, que yo creo que, yo ¿cómo lo creo que podemos elaborar? Yo creo que es una perspectiva válida, ¿sí? Acá yo no le estamos diciendo a nadie que deje de tomar su tratamiento contra el No, 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 cáncer, no, para ni que nada, se eso no entregue es. a No, morirse, no, no, no. ¿sí? Lo único que Es estamos haciendo es decirle, mira, no actúes, es que lo que importa es el motor. Si tu esa es motor la es el palabra. miedo, la lucha, y vamos a explicarlo muy ingenieril, y esto me encanta. Dale, es que ahí viene tu ingeniería. Es que por eso, porque a veces es eso, es que no es que estoy, es lo que dijiste es muy cierto, no es que uno diga, pues ya no estoy, me voy a derrotar y voy aquí a No, dejarme consumir. Eso no es a lo que vamos, vamos a la energía detrás de la acción, ¿no? Que es la energía atrás. Entonces, dale con la exacto, ingeniería, exacto. Entonces, laboremos aquí. y sí, y con ingeniería me refiero como a la parte como lógica, tangible, Sí. porque yo les digo energía y muchos dicen, no, pues este debe estar pensando como en cosas esotéricas. No, no, no. A ver, hay como una regla básica y es que miedo genera más miedo, ¿sí? Y repito, hago énfasis, no es algo esotérico. Imaginémonos de nuevo en la evolución. ¿Sí? ¿Por qué yo me refiero tanto a la evolución? Porque si comprimimos nuestros 200.000 años de evolución en solo 24 horas, tú, yo y todos los que estamos vivos en este momento somos partecita del último segundo de esas 24 horas, como para que notemos la proporción. ¿Sí? Entonces no podemos ignorar esas 24 horas, ¿sí? No podemos ignorarlas. Son como nuestra inercia, es como si viniera un tren evolutivo a toda velocidad y de pronto le queremos decir, no, frena ya. No, va a derrapar y eso es un proceso y ese es nuestro proceso de evolución. Entonces, por eso me refiero tanto a la evolución. Entonces, imagínense que en la evolución algo te da miedo. ¿Sí? Tú y yo estamos en la tribu y yo me doy cuenta que viene un tigre hambriento. ¿Sí?
y eso genera en mí miedo. ¿Qué pasa si ese miedo no genera más miedo? Es decir, te contagió el miedo, le contagió el miedo a la tribu, ¿sí? Porque eso es lo natural y entonces todos tenemos miedo y todos huimos o luchamos contra el tigre, ¿sí? Y ahí sobrevivimos. Pero si mi miedo no genera más miedo y genera, no sé, cariño, curiosidad, pues yo me le acerco al tigre y me come y después te come a ti, y después se come a los otros, ¿sí? Por esa razón tan sencilla, tan evolutiva y tan lógica, miedo siempre genera más miedo. Ahora, como que transportémonos de nuevo acá al presente, ¿qué pasa si mi motor de acción es el miedo? Es la lucha, porque el miedo tiene como varias máscaras, ¿no? La agresión tiene detrás miedo. Muchas veces la tristeza tiene detrás miedo. La mayoría de emociones Miedo es, densas sí, toda, tienen miedo es detrás lo miedo. que vemos encima, o sea, miedo es casi siempre si no siempre, La el, raíz. la raíz de casi todas las otras emociones negativas, así como el amor es casi siempre la raíz de todas las otras Exacto. positivas. Exacto, exacto. Entonces, si ya entendimos que miedo genera más miedo, pues mi lucha contra el cáncer, si está basada en la lucha, en la agresión y en el fondo en el miedo, va inevitablemente a generar más miedo, ¿sí? De manera directa o indirecta. Ahora, no significa que yo no tome acciones conscientes pues para que el cáncer no me afecte. Pero si de pronto yo cambio este miedo por, como tú decías, amor, o a mí me gusta llamarlo aceptación, pero no resignación, porque es que muchas veces confundimos esos términos. Aceptación de lo que ya es decir, yo desarrollé un cáncer, o esta persona, mi ser querido, está en riesgo de muerte porque desarrolló un cáncer. Cuando yo acepto eso, la actitud con la que afronto las cosas es muy diferente. Y esto es a nivel subconsciente, porque es que nuestros ancestros cuando estaban enfrente al tigre no se ponían a razonar. Era su No, era subconsciente el que survival. los salvaba. Y hoy Sí. en día nuestro subconsciente todavía es el que actúa frente a el miedo. Ujú. Entonces, creo que tiene mucha congruencia lo que dices de no necesariamente tengo que luchar contra el cáncer. Es una opción y como todas las opciones son válidas, pues también lo puedes hacer, pero hazlo con la conciencia de que cuando estás actuando en base al miedo probablemente vas a generar más de eso. Mientras que la aceptación genera como armonía, genera un poco más de equilibrio, por lo menos a una experiencia dolorosa como el duelo o como una enfermedad le quita el juicio, le quita la carga, le quita el peso adicional que yo decido ponerle cuando la juzgo como negativa, no debe pasar, no debe estar y voy a luchar. Entonces, ahorita pasemos a la parte de duelo. Me gusta lo que tú dices, algo sobre la muerte. Dices, ¿qué eres lo que dices? Comprender la muerte. No, no, espérate. Dime tu lema es Claridad claridad sobre la de muerte. muerte. Eso, claridad Claridad sobre sobre la la muerte es muerte. libertad para la vida. Liberarte, ok, vuélvelo a claridad sobre la muerte es libertad para la vida. Hablemos de eso un poco. ¿Qué fue lo que llevó a que tuvieras esa asociación en tu propia vida de tener claridad hacia la muerte, de cómo eso cambió tu claridad en tu vida? Sí, pues mira, hubo varios eventos que me llevaron a esta conclusión de que claridad sobre la muerte es libertad para la vida. Y ahí hago énfasis en la parte de claridad, que claridad no significa que lo entiendo todo, que lo sé todo, que lo domino y lo controlo todo, porque es que eso es lo que a veces quiere esta mente analítica ancestral que tenemos, porque si antes no controlábamos, pues moríamos, pero acá lo único que buscamos es un poquito más de claridad y yo lo uso como con una analogía y es si tú entras a una habitación y está completamente oscura, pues te mueves con mucha más cautela. Incluso te puede dar un miedito de que haya algo en esa habitación. La claridad es simplemente encender un poco la luz o llevar una vela o encender todas las luces. Entre más claridad, más te das cuenta de lo que verdaderamente hay en esa habitación y entonces esos miedos que antes existían porque percibías que podría haber alguna amenaza, pues tal vez ya no existen simplemente. Entonces por eso claridad
sobre la muerte, es una habitación oscura para la mayoría de nosotros, porque no sabemos qué va a pasar, cuándo va a pasar, cómo va a pasar, qué hay después de la muerte. Como hay tantas interrogantes, perdón, al respecto, que se vuelve una habitación muy oscura. Entonces tenemos dos opciones. Comenzar a poner un poquito de luz sobre esa habitación oscura de la muerte, sabiendo que nunca va a estar totalmente iluminada, porque nadie sabe, ¿sí? Nadie sabe, nadie tiene estas certezas sobre la muerte. Y la otra es aprender a caminar un poquito más cómodos en esa oscuridad, ¿sí? Que a eso yo lo llamo plenitud, ¿sí? Plenitud no significa que todo salga bonito y todo sea chévere, sino que lo que sea que la vida me entregue, yo lo viva con plenitud. Y si en este momento me entregó la oscuridad de la muerte, pues me permito vivirla con plenitud. Entonces, en mi vida hubo un par de eventos que me empujaron a esto, como a estas conclusiones. La primera fue el fallecimiento de mi abuelito. Él falleció cuando yo tenía apenas 8 años y, y ese duelo quedó absolutamente atorado, porque en esa época, en mi familia como en muchas, digamos que esto no es culpando a nadie, sino simplemente es resaltando un poquito como el desconocimiento y tabú que tenemos alrededor de la muerte, como culturalmente en general, pues nunca me contaron de su enfermedad, nunca tuve yo como un espacio de acompañamiento en mi duelo, y tampoco ni siquiera fui a los rituales funerarios, no me llevaron, ¿no? Por lo que estaba, entre comillas, muy chiquito para saber todo esto y para ver a toda esta gente llorando y así, que bueno, hoy en día esa perspectiva cambió radicalmente. El caso es que ese duelo a mí me quedó atorado durante más de 20 años, ¿sí? Hasta que de pronto un día, relativamente hace poco, alguien mencionó a mi abuelo, alguien me lo hizo recordar y ¡puf! Como que se soltó. Yo ya estaba en un nivel en el cual yo me permito sentir todo lo que sienta. Entonces como que ya tenía abierta esa puerta de la emoción y solo fue traer un recuerdo, una imagen mental y se liberó ese duelo y fue algo Mm, sumamente hermoso, hermoso, se sintió ligereza, se sintió claridad, se sintió paz, se encendió una luz ahí en la habitación, que claro, yo había ignorado esa habitación durante más de 20 años y sentí como esa libertad, que por eso la frase es claridad sobre la muerte, es libertad para la vida, sentí como esa libertad de, wow, yo me cargué esta ancla durante más de 20 años y de pronto la puedo soltar. ¿Sí? Y no tengo que cargar, para mí el mensaje para los que escuchan es, no tenemos que cargar esa ancla más de 20 años para poder soltarla. Se puede soltar ahí mismo. Y si hay más anclas y si la ancla está muy pesada, pues también se puede ir ujú, soltando, no con el objetivo de no tenerla, sino con el objetivo de sentir esa libertad, porque es que no, el duelo no es algo para quitarse, para superar, es para sentir. ¿Sí? Yo siento que a esta vida vinimos a eso, a sentir. ujú. Entonces, privarnos ese privilegio creo que no tiene mucho sentido. Em, y bueno, esa es como una parte muy tangible. Hay otra parte un poquito más esotérica, que ahí sí es más esotérica, que tiene que ver con un sueño que tuve, pero no un sueño así de yo quiero hacer tal cosa, sino literal un sueño, o sea, dormido. Y ahí dormido, no me acuerdo del sueño, pero me levanté con unas ganas de escribir así muy intensas. Entonces me senté en el computador y escribí, como en medio, en un trance. Y ya saben que yo soy muy ingenieril, muy lógico, entonces todo el tiempo estuve cuestionando, pero no sé ni qué estoy escribiendo, pero escribía. No fue algo muy largo, fue como página y media, 2 páginas. Y, y cuando acabé, porque no paré ni un segundo mientras la escribía, fui a leerla y la primera frase que leí fue, yo soy la muerte. Y claro, ahí mi corazón se aceleró, empecé a sudar, porque si la muerte te está escribiendo, pues tú asumes culturalmente lo peor, ¿no? O te vas a morir, o alguien se va a morir, o te van a dar un mensaje macabro, ¿no? Por toda esta asociación, eh, diría yo, falsa que tenemos de sufrimiento y miedo con la muerte. Entonces,
empecé a leer esa carta, no te imaginas lo que lloré mientras leía esa carta, pero no estas lagrimitas, sino como el río de lágrimas que El sale de agua. solito del ojo y que uno se pregunta, ¿será que me va a deshidratar? Pero mi llanto no era un llanto obviamente de tristeza, era un llanto de dicha, de soltar, de liberación, porque esa no era una carta macabra, no fue una carta macabra, sino una carta de Y amor de parte de la muerte. y la escuché ya en Sí, ahí YouTube, está en que YouTube. tenemos que poner y se llama, en YouTube la pueden encontrar como Yo soy la muerte, No, se como la llama una carta de... espérame, la busco para decirles el nombre sí, sí, exacto. y lo pon y también si me acuerdo de ponerla abajo en las los enlaces cuando ponga pero dime, una carta Ya te digo, ya te aquí para es buenísima, a propósito, mientras que Camilo busca la además que Camilo la grabó él mismo leyéndola y es súper linda, especialmente si alguien está pasando por este miedo a la muerte o está pasando un proceso de duelo. Al mirarla de esta manera, de esta forma, de verdad que trae mucha tranquilidad. Es que digo. no es, esto, mi hermana la vida, ¿no? La muerte se refiere Sí, a sí, la sí, vida sí, como su hermana. Y esa es la cosa, son hermanos, son simplemente que sí, tienen 2 funciones diferentes. Dale, sí, sí, una, sí. ¿ya la encontraste? Sí, la carta se llama Una carta de tregua De escrita por la tregua, muerte. de Así la tregua. pueden buscar, una carta de tregua escrita por la muerte. Y, y como tú dices, es una carta pues de amor, de tregua, de compasión, de ya no más guerra. Sí, básicamente, en pocas palabras, lo que dice la carta es, pues lo que dice la muerte es, oigan, me crearon una reputación bastante mala y no se han puesto a pensar en lo que yo estoy haciendo, no se han puesto a pensar en mi esencia verdadera, que es la muerte, y entonces si dejas de luchar contra mí, pues yo te voy a poder cumplir con esta tregua que es, me voy a convertir en tu mejor maestra de vida, de mi hermana la vida. Y, pero si luchas contra mí, pues yo no tengo más opción que seguir haciéndote sufrir. Entonces es una carta que, claro, cuando yo la leí, pues además de como toda esta liberación emocional que tuve, como que sentí una ligereza después y después de como permitirme sentir esa ligereza tan profunda, yo dije, ¿por qué me siento tan libre? Mm, Y es como ese sentimiento de eso a lo cual le habías huido durante toda tu vida. Y no solo tú, sino todos tus ancestros le habían huido. Eso era como lo más temido. Ese era el verdugo, ese era el que nadie quería tener cerca. Cuando dejas de luchar contra eso, pues toda esa energía que utilizabas en huir, como que queda libre. Y entonces la puedes sientes usar en esa vivir, libertad. Exacto. la puedes Entonces, usar en vivir. fíjate que uno puede, ahí tuvimos los dos ejemplos, ¿no? Puedes aprender o por sufrimiento o por discernimiento. Yo en este caso de la carta no tuvo que fallecer alguien muy cercano a mí y vivir un duelo muy profundo para sentir la libertad que te puede traer la conciencia sobre la muerte. Porque no es la muerte la que te lo trae, sino es la conciencia y la aceptación sobre la muerte lo que te trae esta libertad. Bueno, todo eso es como lo que da raíz a esta frase de No, claridad sobre la muerte es libertad para la vida. me encanta, me encanta, me encanta, porque sí es muy cierto, porque lo que pasa es que la muerte lo que ayuda a darnos es también cierto aspecto de, a ver, de propósito también, o sea, porque si en últimas, si viniéramos a este mundo y viviéramos infinitamente en este mundo físico, o sea, tal vez no viviríamos como con urgencia y como con propósito, como que, uy, hoy tengo que hacer esto, lo otro, porque voy a hacer Ujú, X, Y, Z, o sea, da eso, un propósito, da un propósito de vida, saber que en últimas tiene uno que tratar de hacer lo que puede porque uno no sabe cuándo va a ser el último día y si uno tiene cosas por hacer, cosas que decir, personas que amar, personas ujú. que con quien compartir. Hay que hacerlo cada día. Si no, si siempre se piensa que hay un mañana, hay un mañana, hay un mañana, pues no vivimos con propósito. De Entonces, acuerdo.
Sí, es muy lindo. Ahora, volviendo entonces al tema de la muerte, creaste entonces un evento en febrero, ¿fue? Ujú, ¿Febrero? sí. Em, cierre de, a ver, conferencia de cierre de ciclos. Congreso de cierre de Congreso, ciclos. perdona, congreso de cierre de ciclos. No, no estoy leyendo, estoy diciéndolo en mi cabeza, de mi cabeza. Está bien, está bien. Congreso de cierre de ciclos. Y entonces, cuéntanos, ¿qué te llevó a hacer este congreso? ¿Cuál fue el proceso, perdón, para llevarlo a cabo? Y pues el exitazo que tuvo. Y además hay acceso a partes de este congreso también, o todo el congreso también ahora. Entonces, cuéntanos sobre eso a medida que vamos aquí cerrando nuestra conversación. Claro, claro. Bueno, entonces el Congreso nace, digamos que el empujón final para crear este Congreso fue la carta que te conté. Entonces, gracias a esa carta yo dije, bueno, esto es por acá. Este sentimiento de paz, de libertad que yo tengo en este momento es algo que hay que compartirlo, porque ya hay sufrimiento por doquier en el mundo gracias a esta malinterpretación de la muerte o interpretación diferente de la muerte. Y pues, ¿por qué no poner sobre la mesa una visión o varias visiones más bien? Pusimos muchas visiones: psicológica, tanatológica, incluso artística, espiritual, varias visiones sobre la mesa, para que cada quien por primera vez se tome el trabajo y el placer de hacerse su propia perspectiva sobre la muerte y no simplemente ir con la corriente de lo que te enseñaron de que es sufrimiento y punto. Sí, no niego que la muerte pueda traer cierto sufrimiento, pero no es necesario y se puede, sin duda alguna, y eso lo demostramos en el colegio, en el Congreso, se puede abordar desde un lugar mucho más de curiosidad en el peor de los Ujú. casos y de amor en el mejor de los casos. Em, entonces la carta me empujó a esto, pero digamos que detrás de esto también siempre ha habido como esta, no sé, mi mente como que por naturaleza busca incongruencias. Y pues para mí era una incongruencia muy, muy clara el hecho de que eso que nos une a todos los seres vivos, que es la muerte, lo que lo que hace justicia, ¿sí? No discrimina en absoluto. Eso que es universal para los seres vivos, lo único que es seguro para los seres vivos es lo más temido por los seres humanos, ¿sí? Que supuestamente somos la especie más desarrollada. Sí. Entonces, como que eso para mí no tenía ningún sentido, sobre todo después de haber vivido varios acercamientos de mucho amor con respecto a la muerte, ¿sí? Entonces, fue un trabajo épico, monumental, o sea, fueron 7, casi 8 meses de trabajo intenso, de trabajo completo, tiempo completo, más de tiempo completo. Reuní un equipo y menos mal, porque sin ese equipo, pues simplemente no se hubiera podido dar el congreso. Y lo que hice fue justamente buscar la mayor cantidad posible de perspectivas y de perspectivas que vengan desde la experiencia, autores que han escrito libros maravillosos, personas que se dedican tiempo completo como tanatólogos, como acompañantes de duelo, a este tema de abordar la muerte con un poquito más de amor. Y los entrevisté a todos, que bueno, ese los entrevisté suena mucho más fácil porque es coordinar agendas de personas súper comprometidas, primero llegar a ellas, que tú haciendo el podcast estoy segura que te has enfrentado a eso un poco. Hay personas que quiero entrevistar, pero que mando emails y, ni idea, nunca Sí, he escuchado de regreso. O sea sí, que, sí, bueno, sí. está bien, todo a su debido tiempo. Todo a su tiempo, y sí, y me pasó mucho eso que tú mencionas, ¿no? Pero al final estuvieron los ideales, ¿sí? Yo siento que hicimos como un dream team de la muerte, los llamamos los Thanos expertos, los expertos en la muerte, y, y, y me devuelvo a lo que decías al principio del podcast, ¿no? Como que entrando en este mundo te vas dando cuenta que hay más y más gente en él, solo que como la muerte no es popular, no es taquillera, pues entonces no mucha gente los ve. No hablamos mucho. No, sí, como que no es algo que de pronto piensen que se está hablando al respecto, porque lo que dices no es Exacto. popular, y porque si uno comienza a hablar, como que la gente dice: "Este tan Sí, ¿cómo se puro dice? morbo. Morbid", sí.
Sí, sí, sí. hablando de eso. Además que también esa es otra de las cosas culturales, ¿no? Que a veces uno no habla de eso, porque Mm. hablar de eso es atraerlo, ¿no? Es como que si uno, pero pues, decime si eso no es súper, decime si eso no es Yo muy ya de estaría más cultura. muerto. Sí, yo ya Yo estaría también. todo el tiempo. O sea, todos los tanatólogos estaríamos muertos, mejor dicho. Ya. No, no tiene ningún Bueno, sentido eso. Y fíjate sí. el Bueno, contraste tan grande que la muerte está en todos nuestros medios todo el tiempo. O sea, películas de guerra, películas de violencia, noticieros, periódicos, la muerte está en todos lados. Pero ve tú a hablar de tu mortalidad y de la de tus seres queridos. oh, Eso es otro cuento. sí, sí, sí. Si tú ya le estás diciendo a las personas, ay, miren, cuando yo me muera, quiero que hagan fiesta o lo que sea. Si uno ya comienza, Sí, dice, ay, cállate, cállate, no digas eso, sí, no sí. digas, no hables así. Sí, sí, Bueno, sí, sí, bueno, sí. y entonces hiciste esas, ¿cuántas personas entrevistaste y cómo se llevó a cabo el congreso y ahora cómo la gente lo puede también ver, ya que Sí, ya pasó, pero ujú. fueron casi 45 entrevistas. eh, y lo que hicimos fue, en un principio, pues el congreso fue absolutamente gratuito, abierto a todo el público, todo el contenido, que eso para nosotros pues fue una apuesta gigantesca, ¿no? Porque todo esto nos costó, o sea, tanto en tiempo como en energía como en dinero. Y, y decidimos abrirlo, dijimos, esto es una revolución, esto no es un congreso, esto es el comienzo de una revolución para normalizar la educación sobre la muerte. Por eso amo tu podcast, porque siento que haces parte de esto sin duda alguna y ya lo llevas haciendo un buen tiempo. Entonces, lo abrimos gratuito y después de los días del Congreso, que fueron 4 días repletos de sesiones, em, ya las personas tenían la oportunidad de adquirir todas las grabaciones en caso de que lo quisieran y unas clases VIP que también quedaron ahí grabadas. Sí, de adquirirlas ahí en la página. Y es un contenido que ahí está. O sea, el que lo quiera ver tiene ahí 45 horas de educación sobre la muerte de una manera súper amena, cero acartonada. Sí, digamos que no fuimos nada académicos en el sentido de que no vas a estar leyendo textos, no tengo nada contra lo académico, pero siento que la muerte siendo un tema tan tabú y tan delicado, había que hablarlo de manera casual. ¿Sí? Y todas las sesiones traen tips muy prácticos, muchas sesiones en base puramente a la experiencia, es decir, no es gente que estudió la muerte como tal, sino que vivió muchos escenarios relacionados a la muerte y también si esto les gusta, pues hay muchas interpretaciones artísticas, ¿sí? Hay una sesión de musicoterapia para el duelo, hay herbolaria para el duelo, mejor dicho, no sé, yo me siento como muy orgulloso y ya no me da pena decirlo porque No, siento que es un pero es trabajo tu trabajo, maravilloso claro. de reunir, pero me siento es orgulloso de los tanos expertos, no tanto de mí, sino como No, no, pero ¿sabes qué? Bueno, termina tu frase, pero yo, espérate, no, te voy a interrumpir de una vez. Esa parte, he aprendido en los últimos años a ser mucho más consciente de que al uno admirar cosas que uno haya hecho o Mm, logros, en realidad no son de uno, no son, a veces, o sea, por decir, si uno tiene un talento, ese talento es un talento, por decir, prestado, es parte del universo en sí. Entonces, ujú, si uno no lo acepta y si uno no lo admira, o por decir, dentro ujú, de uno, es como si uno estuviera diciendo, no, no me gustó el regalo que me dio Dios. Entonces, más bien, total. ni lo voy a mencionar, no lo voy a decir, no voy a decir que soy buena cocinando o buena Ujú, bailando o bueno, es porque no, porque eso es mal. No, al decir que está uno orgulloso de un trabajo que uno hizo, es como, como decir, no, esto es algo que fue un regalo que me dio Dios, energía, lo que sea que sí, queramos sí, sí, llamar a lo que nos creó, a la entidad. Entonces, sí, siéntete sí. orgulloso, Camilo, siéntete orgulloso. No, sí, estoy muy orgulloso y literal lo siento así. Yo fui como un canal y ya, un canal para que todo Esa es esto la palabra. ocurriera, pero me pareció, a mí todavía como que no me la creo. O sea, que 20.000 personas se hayan reunido virtualmente, obviamente, a hablar abiertamente y con amor sobre la muerte, para mí eso es como un hito. O sea, eso marca un comienzo claro de que
si esta revolución va para largo y va para grande, ¿no? Ah, excelente, buenísimo, buenísimo. Y ahora entonces, cuéntanos cómo las personas pueden trabajar contigo si quieren también, bueno, ya sabemos cómo pueden escucharte. Uno, Instagram es uno de los métodos más Ujú, fáciles, por decir, de verte y de recibir unos tips, además buenísimos, porque tienes estos clips chiquitos, a veces así corticos, con mucha información en poquito tiempo, es como que así, ujú, clips tanto de qué son las palabras adecuadas para no decirle a alguien que ha fallecido, que ha tenido un proceso de duelo, no la persona que falleció, la persona que está viviendo un duelo, o por ejemplo, cómo hablarle a un niño sobre la muerte, diferentes tips así que vas dando. Ese es uno. Otro, YouTube, ya sabemos que pueden ir a leer la carta sobre la muerte. Otro, el congreso, entonces, de cierre de ciclos, todo esto que vamos a poner tu página web y todo en la información. Y el otro es trabajar contigo personalmente. Entonces, cuéntanos esa parte de cómo se trabaja contigo. Sí, bueno, digamos que antes de meternos a trabajar juntos en el uno a uno, que es como el proceso que más energía le dedico, haciendo sesiones uno a uno, tú también estoy seguro que sabes que, pues, que hay que dejarle bastante energía a esos Ujú, procesos. Entonces yo les recomiendo que sí, efectivamente vayan al Instagram y vean si resonamos, porque tampoco yo no soy para todas las personas y no todo el mundo es para todo el mundo y no hay nadie bien ni mal, es simplemente lo que te sirva a ti en ese momento. En mí lo que van a encontrar es una compañía, 90% compañía, 10% guía, pero todo 100% mucho amor, mucha aceptación. Este contenedor de amor, este proceso que utilizo, no, para mí, digamos que no exploro mucho más que eso porque es que es tan natural para mí que, no sé, me sentiría falso haciendo otras cosas. Entonces, lo hago con demasiado corazón, el acompañar en un duelo, y yo lo llamo la reconexión con una vida plena, que puede ser a raíz de un duelo, puede ser a raíz de una crisis, como las he tenido yo muchas, puede ser a raíz de lo que sea, simplemente de un impulso de buscar vivir una vida plena. Y lo que trato de hacer, y esto sí hago mucho énfasis, es no generar nada de dependencia, ¿sí? Porque para mí, mejor dicho, no tiene ningún sentido que dependan de mí, ¿sí? Que si algo he aprendido es que todos morimos, y qué tal que yo me muera, ¿sí me explico? Entonces, yo lo que hago es dejar herramientas, herramientas, herramientas para que cada persona pueda hacer su propio proceso, y al principio pues no sobra para nada ir acompañado, con un poquito de guía, pero, pero pues los resultados han sido hermosos. Con las personas desarrollamos una conexión muy, muy íntima, muy profunda. No nos enfocamos nunca en los síntomas, sino en ir a la raíz. A mí me gusta eso, siempre ir a la raíz. Como viste acá en este podcast, nos fuimos a nuestra evolución, ¿qué más raíz que eso? ujú. Entonces, Sí. em, y es un proceso que no está enfocado tanto a entender, porque muchas personas buscan entender, comprender, responder las preguntas de su mente analítica, pero yo no profundizo ahí, a pesar de que podría, porque yo sé que el duelo no se elabora con la cabecita, no se elabora Ujú, con la ujú. pensadera, se elabora con el sentir, con el permitirte ser, con esa libertad de la que tanto hablo. Entonces, si resuenan con eso, escríbanme por Instagram y ahí ya les damos las opciones, y es como muy sencillo, hay varias opciones. Y también haces también para organizaciones también, ¿cierto? ¿También? ¿Tú también trabajas con Sí, organizaciones también? sí, en realidad sí ¿Compañías? empecé mi Ujú. carrera en el tema del desarrollo humano, dándole conferencias y creando programas grandísimos para empresas multinacionales, y pues lo disfruto hacer mucho también. Digamos que es un trabajo en el cual, por ser un poco más masivo y corporativo, no podemos profundizar tanto, pero sí sigue súper en pie. Últimamente he dado más conferencias al respecto del tema de la muerte, del duelo, del soltar, del cierre de ciclos. Entonces sí, para las empresas Súper también importante está ahorita, ahí. ¿no? Porque tanta gente que vivió tantos cierres de sus ciclos también laborales y cosas así también, ¿no? Y, Uf, y claro. entonces es súper importante también acompañar. Sí. No, súper, súper chévere. ¿Algo más que quieras decirle a los oyentes antes de que nos despidamos por hoy? Digo por hoy porque
yo creo que volveremos a charlar con este tema nosotros. Además que sí, sí, cuéntanos qué más Qué quisieras emoción. No, bueno, compartir. pues primero agradecerte mucho este espacio tan hermoso que estás creando. No miento cuando digo, y tú no me dejarás mentir, yo te escribo por WhatsApp cada rato y te pregunto, oye, recomiéndame un podcast de los tuyos para el siguiente. Y ya amo este espacio que creaste. Y para las personas que nos escuchan, pues yo creo que hay un mensaje muy contundente que me dio a mí todo este proceso de crear el Congreso, de acompañar duelos y demás. Y es que también desde nuestra mente un poco muy analítica tendemos a separar la vida de la muerte. Incluso las ponemos en lados opuestos, como si fueran antagonistas. Y si yo te pregunto, dime opuestos, blanco, negro, vida, muerte, no. Ujú, Entonces, ujú. para mí, una de las cosas que más paz me dio es que esa es una diferenciación que nuestra mente hizo, pero no es verdadera. No existe tal cosa como por un lado la vida, por el otro lado la muerte. Son una misma, ¿sí? Hay algunos de los que entrevisté que decían, son una misma moneda. Claro, tiene dos caras, pero es una misma moneda que está girando y girando y girando. Y yo la llamo transformación. Nuestra vida, nuestra existencia es una constante transformación y cuando yo logro hacer las paces con esa transformación constante, puedo vivir la vida realmente en plenitud, puedo dejar de luchar, puedo dejar de sufrir tanto y comienzo a disfrutar. No es que ya vaya a ser exitoso y tenga felicidad y entonces todos estos objetivos sociales que nos metieron en la cabeza, no. Vas a tener una paz interior que sin importar lo que pase en el exterior, tú vas a estar pleno, vas a estar en paz. Ese sería como el Perfecto. mensaje. Perfecto, perfecto. Y si quieren escuchar más, ya saben cómo también encontrarlo. Y gracias a vos, Camilo, la vez pasada que charlamos, que fue un poco más de una hora cuando nos charlamos nosotros por primera vez, y yo no hablemos más. Siempre digo, no hablemos más para que me cuentes más en el podcast. Pero difícil no votar corriente con alguien que está también en la misma Mm, tonalidad que uno, ¿no? En el mismo wavelength, como frecuencia, ajá. frecuencia, gracias, en la misma frecuencia que uno. Es súper chévere poder hablar de estos temas abiertamente y con amor sobre la muerte. Entonces, gracias, Camilo, por aceptar estar aquí hoy, compartir tus vivencias, tus crecimientos sí, tu conocimiento. Entonces, gracias. Con mucho cariño. Muchas gracias por el espacio y un saludo a todos los que escuchan. Gracias por elegir escuchar el episodio de hoy. Espero que hayas podido encontrar un poco de consuelo. Si es el caso, me encantaría que escribieras un comentario y que lo compartieras con alguien que creas que necesita escucharlo. Si acaso tú o alguien que conoces tiene una historia inspiradora de su proceso de duelo y gratitud, no dudes en contactarme. De nuevo, gracias por escuchar el podcast Grief, Gratitude and the Gray in Between, historias de duelo y gratitud.